nos encontramos con el pastor Juan Salvador Celis Vargas y queremos hacerle unas pequeñas preguntas acerca del crecimiento, es decir, del crecimiento de la iglesia. Buenas tardes, pastor. Buenas tardes, Sandra. Gracias por colaborarnos con esta entrevista. Con mucho gusto. Pastor, la primera pregunta que le queremos hacer es, ¿cómo fue el inicio de su iglesia y su desarrollo? Bueno, una pregunta quiero hacer antes. Me dijo que teníamos 12 minutos, ¿no? Así es, pastor. Y me dice que son varias preguntas, o sea que debo ser muy concreto. Sí, señor. Resumiendo, yo soy médico cirujano. Hace 24 años que me convertí al Señor, me convertí verdaderamente al Señor Jesucristo. Fui a una iglesia cristiana. Allá me interesé por los estudios bíblicos, hice 4 años de instituto bíblico. Al terminarlos me di cuenta que quería profundizar mucho más en la palabra de Dios, por lo cual inicié mis estudios universitarios de teología. Siempre me gustó, desde cuando estaba estudiando medicina, estudiar la conducta de los seres humanos. Y en medicina lo podía hacer, pero al estudiar teología pude darme cuenta que podía integrar muy bien la teología o la palabra de Dios con mi profesión como médico. Eso hice, comencé a hacer mensajes o predicaciones con pocas personas que iba seleccionando poco a poco, hasta que entonces ya fue creciendo e inicié una iglesia local aquí mismo. En este momento estamos en mi consultorio en el 3er piso, y el 2º piso todo lo dejé para la iglesia. Y así comencé a ejercer mi profesión mi pastorado, perdón. Qué bueno, pastor. Pastor, ¿y qué métodos o estrategias ha usado en el crecimiento? Bueno, cuando la gente dice estrategias, yo no estoy de acuerdo con utilizar ese término, ¿no? Sí, señor. Porque es que en la iglesia actual están utilizando estrategias de diferentes maneras que no son bíblicas. Por ejemplo, hay iglesias que cuando el pastor va a salir a predicar, ponen luces de colores, sale humo allá en el altar y ponen música rock, o sea, como si fuera un espectáculo de Las Vegas. Yo no comparto eso. Sí, señor. Hay espectáculos que parecen un circo, que parecen, bueno, sí, parecen comedias, parece teatro. No he utilizado nunca esas estrategias, ¿ya? Me he preocupado siempre, mi profesión me ha ayudado. Dios me da la sabiduría a través de su Espíritu Santo, me da el discernimiento para cuando vienen pacientes a mi consulta médica, identificar quiénes son enfermos del alma, quiénes están muertos espiritualmente, predicarles, invitarlos a la iglesia. El Espíritu Santo me dice, y no me ha fallado hasta el momento, porque todos han comenzado a asistir a la iglesia y se han quedado. Y así poco a poco ha ido creciendo la iglesia a través de mi profesión como médico. Qué interesante esto que nos comparte, pastor. Pastor, ¿y qué liderazgo tiene en su iglesia? ¿Qué liderazgos? A ver, en la iglesia no hay... A ver, con mi esposa dirigimos esta, llamémosla, pequeña iglesia local. No hay ningún tipo de liderazgo. Nosotros dirigimos, pero no hay, digamos, diferentes liderazgos. Solo mi esposa y yo. Ella también tiene su profesión, la cual ejerce, también es teóloga, y ambos estamos casi entregados por completo a la obra de Dios. Qué bien, pastor. Pastor, ¿y qué reuniones semanales tienen? Tenemos 2 reuniones. Los domingos hacemos una reunión de 2 horas
media hora de alabanza y me gusta predicar largo, o sea, es hora y media de predicación como mínimo. A veces me he pasado hasta 2 horas. Y los jueves, en la tarde, no me dedico ni a preparar las predicaciones, ni a nada de las cosas de Dios, ni a mi consulta médica, sino simplemente nos reunimos unas personas, 20, 30, 40 personas, que tenemos un grupo de oración y nos dedicamos a orar el jueves en la tarde. Muy interesante, pastor. Pastor, ¿y usted considera que hay algún tipo de enfermedad espiritual dentro de su iglesia? ¿Enfermedades espirituales? Sí, señor. Bueno, es que como médico siempre pienso en enfermedades físicas, ¿no? Así es. Bueno, enfermedades espirituales, no sé si la respuesta es lo que usted quiere oír. Enfermedades espirituales que puedan detener, por ejemplo, el crecimiento o que el Espíritu Santo se apague en esa iglesia. Hay muchas. Por ejemplo, la carnalidad es muy frecuente en las iglesias. Hoy la mayoría de las iglesias hay muchos cristianos carnales, llamémoslos así. No estoy de acuerdo con ese término. O es cristiano o es carnal. Pero hay mucha carnalidad en la iglesia. Hay envidia. Así es, pastor. ¿Sí? Hay muchos chismes. Y sobre todo, entre más grande la iglesia, más chismes. Hay falta de hermandad. Llegan en esas mega iglesias donde a la que yo pertenecía, era una mega iglesia, que todos llegábamos el domingo, ni siquiera nos saludábamos con nadie. Nadie saluda con nadie, sino como si llegáramos a un cine, ¿no? Entramos, nos sentamos, escuchamos la predicación y hasta luego. Está los mensajes o la enseñanza, la mala enseñanza, o sea, las falsas doctrinas. Eso hay, el marketing, ¿sí? Hoy la cuestión mercantil en las iglesias se mueve mucho. O sea, hay infinidad de causas que, así como usted llegó y me dijo que necesitaba una entrevista con un pastor, yo no sé cuáles eran las preguntas, pero que se me ocurren así rapidito en 12 minutos esas. Muchas gracias, La envidia, la competencia que hay entre pastores, incluso cuál predica mejor, cuál no, cuál toca mejor un instrumento en la alabanza, cuál canta mejor, todas esas cosas. Sí, señor, usted habla muy bien y destaca muy bien las enfermedades espirituales, pastor. Era eso lo que le preguntaba. Ah, bueno, gracias a Dios que... ¿Qué factores, pastor, considera que le han ayudado a crecer? A crecer. Bueno, la falta de saber las preguntas. Pero rápidamente diría, ¿crecimiento de qué tipo? ¿Físico o numérico? ¿O crecimiento espiritual? Pues en torno a mi entrevista yo me refiero principalmente al crecimiento numérico, pastor. Bueno, primero digo mi concepto, ¿no? Sí, señor. Porque esto se supone que es para que yo emita mi opinión. Claro que sí, así es. Bueno, para mí el crecimiento numérico no es lo más importante, porque hay mega iglesias con 50,000 miembros y están mal discipulados, ¿sí? Y son cristibios, son carnaloides, digámoslo así, la mayoría. Sí, señor. Entonces, el crecimiento espiritual es el que me gusta más, la verdad. Entonces, me ha ayudado a crecer mucho que yo predico estrictamente la palabra de Dios, sana doctrina, sana enseñanza. Y tengo que decirlo porque uno tiene que decir lo que tiene. Yo tengo el don de la enseñanza. Entonces, a la gente le ha gustado que un mensaje mío se comprende fácilmente. Los textos los desgloso, los desmenuzo de una manera que los entiende cualquier persona que no tenga ningún conocimiento bíblico. Eso es lo que creo que es mi fuerte en la predicación y que me ha ayudado a crecer el número de personas, entonces digamos el número también. Qué interesante todo esto que nos comenta, pastor. Pastor, ¿y qué materiales o recursos
usa en el desarrollo y crecimiento de su iglesia? Materiales o recursos. Bueno, me voy a referir a lo que utilizo para mis predicaciones. No sé si esa sea lo que me está preguntando. Yo soy muy simple, soy muy básico, ¿sí? Entonces yo simplemente utilizo media hora de alabanza. Dios me dio el talento, no el don, porque eso es otra cosa, el talento de la música. Soy muy buen músico. Yo toco la guitarra electroacústica en alabanza, cantamos media hora, hora y media de predicación donde utilizo una cámara para grabar las predicaciones, subirlas a YouTube para distribuirlas, que las pueda ver cualquier persona. Se las enviamos por WhatsApp a todas las personas después de que vienen a oír el mensaje, se las mandamos a su WhatsApp para que las repitan si quieren. Utilizamos un plasma grande para poner los textos que estamos citando, o sea, las diapositivas, y utilizo videos, por ejemplo, cuando hablo de los últimos tiempos y hablo de ¿qué? De las pestes, las plagas, todo lo que está ocurriendo. Entonces paso videos de diferentes partes del mundo, mostrando las enfermedades, mostrando los terremotos, mostrando todo lo que está ocurriendo. Y básicamente eso. O sea, no es así que utilice la gran tecnología, solamente eso. Qué bien, pastor. Pastor, ¿y cree usted que la ubicación de su iglesia le ha ayudado en su crecimiento? No. Pienso que la localización geográfica, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, o sea, el crecimiento no depende de la localización. Lo importante es, primero, que el Espíritu Santo esté dirigiendo esa obra. Y segundo, la motivación que tenga el pastor, ¿no? Porque no podemos siempre decir que el Espíritu Santo tiene que hacer todo. No, la motivación del pastor también. Pero no depende de eso. Yo estoy en un estrato 2, que es un estrato pobre. Me vine, por eso digo que los pastores, no todos tenemos los mismos ministerios. Dios me mandó a mí a una labor social como médico, a un estrato bajo, pobre, donde puedo ejercer una buena labor social. Pero a la vez puedo servirle al Señor. Entonces, no pienso que si estuviera en un estrato 6 me fuera a ir mejor, ¿no? No, puedo dedicarme a ambas cosas, que es el propósito o los propósitos para los cuales Dios me mandó. Qué bien. Pastor, ¿y qué asistencia tiene la iglesia a sus cultos? Antes de la pandemia teníamos 40, 50 personas. Durante la pandemia se redujo bastante, o prácticamente llegó a 0, ¿no? Porque no pudimos reunirnos. Y actualmente tenemos más o menos, entre 180 y 200 personas. Qué bien, pastor. Pastor, ¿y considera usted que qué problemas afectaron a su crecimiento durante la pandemia y el paro social? ¿Qué problemas le afectaron? ¿En la pandemia? Sí, señor, y el paro social. Bueno, entonces en la anterior me iba adelantando a esta respuesta. Sí, señor. Sí, en la pandemia, pues como médico, yo tengo que someterme a las normas de la Secretaría de Salud, ¿sí? Entonces la Secretaría de Salud prohibió toda reunión. Y como yo tengo, como les dije, tercer piso, consultorio, segundo piso, la iglesia. Entonces me quedaba difícil para poder ejercer mi profesión como médico, que hubo muchísimo trabajo durante la pandemia. Me quedaba difícil que no me estuvieran vigilando por si hacía las reuniones. Entonces el número se afectó mucho, que tuvimos que parar casi un año. ¿Qué afectó? Pues que la gente estaba asustada,
Yo como médico también tenía que protegerlos porque no había vacunación, porque el sitio tiene buena ventilación, pero así sean 50 o 100 personas, de todas maneras era exponerlos. Y no podía actuar como muchos pastores que se basan en que si somos hijos de Dios, el COVID no nos puede atacar, ni nos podemos enfermar, ni nos podemos morir. Porque vimos muchos pastores antivacunas y anti-COVID que decían que eso no existía y murieron. Y muchos cristianos que también pensaban eso y murieron. Entonces sí hubo afectación y más que todo fue por prevención y el miedo de la gente. Eso hizo que mucha gente se enfriara, ¿no? Y quiero agregar algo a una pregunta que me hizo. Sí, señor. En lo de las iglesias, de las estrategias, y me perdona si me paso los 12 minutos. No se preocupe, pastor. He visto iglesias que dicen, no, pongamos música de rock para los jóvenes y vamos a hacer una iglesia solo para jóvenes. Y no, es que van a venir tales, entonces hagamos una iglesia para tales. Y hagamos una iglesia donde solo sea estrato 6. Y no, hagamos una iglesia donde solo sea estrato 2. Solo para pobres y solo para ricos y solo para jóvenes y solo música rock y al otro pongámosle música tal. Cuando lleguemos al cielo, allá Dios no se va a poner a ver los que les gusta el rock, los que tienen 20 años, los que tienen 80, los que tienen esto, los que son de estrato alto, los que pasen allá y los vamos a separar aquí en el cielo. No, allá vamos a estar todos revuelticos. Entonces, me encantó ese tipo de preguntas. Gracias, pastor. Es usted una persona muy amable por disponer de su tiempo para regalarnos estas respuestas a estas breves preguntas que hoy le hemos hecho. Gracias de verdad, pastor, por su tiempo. Con mucho gusto. Y me perdona, Sandra, que yo la cité con que usted me iba a mostrar las preguntas y todo y no tuvimos tiempo porque estaba yo ocupado con unos pacientes, pero bueno, espero haberlo hecho bien y que no haya herido de pronto susceptibilidades o algo así. No se preocupe, pastor. Bueno, nuevamente gracias. Que Dios lo bendiga. Con mucho gusto, igualmente. Que Dios los bendiga.